Parte 7. Anexos. ¿Para qué ha estado preguntando un contable si luego no puedo echarle la culpa de todo? En esta parte, para complementar los temas que se han tratado en el libro, te presentamos los anexos. En primer lugar, un glosario con los términos que conviene conocer y a continuación, una relación de recursos que te serán de utilidad para saber más sobre el apasionante mundo de la contabilidad y las finanzas. Apéndice A, glosario. En este capítulo, términos de contabilidad y finanzas que te conviene conocer. Los términos que se definen a continuación han ido apareciendo a lo largo del libro. Ahora te los relacionamos por orden alfabético. Acciones propias, acciones adquiridas de la propia sociedad. En lugar de ponerlas en el activo, se ubican en el patrimonio neto restando del capital. También reciben la denominación de autocartera. Acreedores, deudas que tiene la empresa en relación con empresas que no tienen la consideración de proveedores emitidas de crédito o administraciones. Activos, bienes y derechos que son propiedad de la empresa, son consecuencia de las inversiones efectuadas. Activo corriente, aquellos activos que deben permanecer en la empresa menos de 12 meses. Activo no corriente, aquellos activos que deben permanecer en la empresa más de 12 meses. Activos no corrientes disponibles para la empresa. Activos no corrientes que la empresa decidió vender y que por lo tanto se espera convertir en dinero a corto plazo suelen tratarse de inmuebles. Amortización acumulada incluye las amortizaciones que la empresa ha ido contabilizando. Se refleja en el activo reduciendo el valor del activo no corriente al que se hace referencia. Amortización del inmovilizado, desgaste que sufre la maquinaria y otros elementos de propiedad de la empresa, tales como vehículos, ordenadores, instalaciones o edificios. Amortización de préstamo, pago de la totalidad o de una parte de los préstamos pendientes. Análisis económico. Análisis de la cuenta de resultados, análisis patrimonial, análisis del balance de situación, apalancamiento financiero. Cuando el rendimiento del activo supera al coste de la deuda, se dice que la empresa tiene un apalancamiento financiero favorable. Esto significa que la deuda puede permitir que la empresa sea más rentable. Arrendamiento financiero, veas el leasing financiero, año comercial, año de 360 días que utilizan los bancos al calcular los intereses de las operaciones de préstamo, auditoría de cuentas, revisión de las cuentas para comprobar que reflejan la imagen fiel de acuerdo con la normativa. Autocartera, véase acciones propias. Balance de situación, estado contable que refleja la situación patrimonial de la empresa en un día concreto, por lo tanto incluye los activos, los pasivos y el patrimonio neto. CAPEX, denominación en inglés de las inversiones en activo no corriente, es la abreviatura de Expenditures. Cash flow, véase flujo de caja. Cash management, gestión de la tesorería. Centro de costes, véase sección. Centro de responsabilidad, véase sección. Compras, bienes o servicios adquiridos a los proveedores de la empresa. Concurso de acreedores, procedimiento legal que se origina cuando una persona física o jurídica está en una situación de insolvencia en la que no se puede hacer frente a la totalidad de los pagos que adeuda. El concurso de acreedores abarca las situaciones de quiebra y las de suspensión de pagos. Contabilidad, parte de la economía que se encarga de obtener información financiera interna y externa sobre las empresas para poder permitir su control y la adecuada toma de decisiones. Contabilidad analítica, también denominada contabilidad de costes, es el conjunto de técnicas que sirven para conocer los costes de los productos o servicios y los costes de los departamentos o las distintas funciones de la empresa. Contabilidad de costes, véase contabilidad. Contabilidad de gestión, contabilidad interna que incluye la contabilidad analítica, la contabilidad presupuestaria y los sistemas de indicadores. Es una información imprescindible para controlar la marcha de la empresa y mejorar los resultados. Contabilidad externa, contabilidad financiera, también denominada contabilidad externa, tiene por misión obtener la información del patrimonio de la empresa y de sus resultados. Es una información de gran interés para los directivos y los empleados y también para usuarios externos como los accionistas, administración, bancos o proveedores. Control por excepción. Técnica de control selectivo que solo analiza aquellas desviaciones que superan un determinado importe en euros o que superan un determinado porcentaje sobre el importe previsto. Controller, persona responsable de suministrar información a la dirección y controlar los costes, presupuestos e indicadores. Coste, valor de lo que se consume para llevar a cabo una actividad económica y producir algo. Coste de capital, véase coste medio de la financiación.
Coste de los productos vendidos, véase coste de ventas. Coste de oportunidad de los accionistas, rentabilidad mínima deseada por los accionistas, coste de ventas, coste de los materiales consumidos más los costes directos de los productos, como la mano de obra directa, por ejemplo, y la variación de las existencias de productos en curso y acabados, sumando la existencia inicial y restando la existencia final. Coste medio de la financiación, también denominado coste del capital o WACC del inglés, Weighted Average Cost of Capital, es el coste medio que supone para la empresa todas las fuentes de financiación que utiliza. Costes completos, véase full costing, coste de estructura, véase costes fijos, costes directos. Se identifican claramente con un producto o servicio, un cliente o un departamento, por ello se puede asignar de forma objetiva. Costes estándar, véase costes previstos, costes fijos, también denominados costes de estructura, son independientes de los ingresos o del nivel de actividad de la empresa, como el coste del personal administrativo, el alquiler, los tributos municipales, la publicidad, la formación del personal, por ejemplo. Costes históricos, denominados también costes reales, son los que ha tenido la empresa anteriormente. Costes indirectos no se pueden asignar de forma objetiva a productos, servicios, clientes o departamentos. La única manera de asignarlos es a través de hipótesis de reparto subjetivas. Costes previstos, denominados también costes estándares, son los que la empresa prevé para el siguiente periodo. Costes reales, véase costes variables varían proporcionalmente con los ingresos o con el nivel de actividad de la empresa, así cuando aumentan los ingresos crecen los costes variables y cuando disminuyen los ingresos decrecen también los costes variables. Son costes variables las materias primas, la energía o los materiales consumibles, por ejemplo. Credit management, gestión del crédito a clientes, cuenta de pérdidas y ganancias, véase cuenta de resultados de estado en el que se incluyen los ingresos y gastos de la empresa para calcular el resultado del ejercicio. También se denomina cuenta de pérdidas y ganancias o estado de resultados. Descuento comercial, operación con una entidad de crédito a través de la que la empresa puede descontar efectos de sus clientes para cobrar estos saldos antes del vencimiento de las facturas. Deterioros por insolvencia reflejan aquella parte de los saldos de clientes que son de dudoso cobro. Así, al igual que las amortizaciones acumuladas, los deterioros por insolvencias aparecerán en el activo minorando a las cuentas correspondientes. Deudores, derechos de cobro en relación con empresas que no tienen la consideración de clientes. Direct costing, sistema de costes también denominado sistema de costes directos, que imputa a cada producto a los costes directos, que suelen ser también los costes variables como la materia prima, la mano de obra que interviene directamente en la producción del producto, el embalaje, el coste de transporte de las unidades vendidas y las comisiones de los vendedores. Disponible es la parte del activo corriente que integra la tesorería, como el dinero en caja y las cuentas corrientes bancarias. Dividendo activo a cuenta. Dividendo que la empresa ha pagado a cuenta de los beneficios de la empresa, mientras la Junta General de Accionistas no lo apruebe formalmente, se restan del patrimonio neto. EBIT. Beneficios, beneficio antes de intereses e impuestos son las siglas del nombre en inglés Earnings Before Interest and Taxes. EBITDA. Beneficio antes de intereses, impuestos y amortizaciones. Son las siglas del nombre en inglés Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Empresa de capital riesgo. Empresas que invierten en otras empresas para participar en determinados proyectos, pero con la condición que pasado un periodo de tiempo venderán las acciones recuperando la inversión y cobrando una plusvalía. Equivalentes de tesorería. Son inversiones financieras que en un plazo muy corto de tiempo, normalmente menos de 3 meses, se convertirán en dinero. Estado de resultados, véase contar. Euribor es el tipo de interés promedio al que los bancos se prestan dinero ante sí en Europa. Factor de actualización, coeficiente por el que hay que multiplicar un importe futuro para obtener su valor actual. Factoring consiste en la adquisición de créditos provenientes de ventas de bienes muebles, de prestación de servicios o de realización de obras, otorgando anticipos sobre tales créditos, asumiendo o no sus riesgos. El comerciante o fabricante cede una factura u otro documento de crédito a una empresa de factoring a cambio de un anticipo financiero total o parcial. La empresa de factoring deduce del importe de crédito comprando la comisión, el interés y otros gastos. FIFO, del inglés First In, First Out, primero que entra, primero que sale, se utiliza para valorar existencias. Financiación automática, la que se genera por la actividad de la empresa y se materializa en el saldo de proveedores, el cobro al contado de clientes y otras financiaciones como las cuotas que hay que pagar dentro del plazo legal a la seguridad social o los impuestos a Hacienda.
Finanzas, parte de la economía que se encarga de la gestión y optimización de los flujos de dinero relacionados con las inversiones, la financiación y los demás cobros y pagos. Entre los principales objetivos de las finanzas están en maximizar el valor de la empresa y garantizar que se puedan atender todos los compromisos de pago. Flujo de caja, resultado más las amortizaciones, en forma de la capacidad de generación de fondos de la empresa. A veces también se añaden al flujo de caja determinados deterioros de activos, ya que no suponen una salida de dinero de la empresa. Flujo de caja económico, resultados neto más amortizaciones. Flujo de caja financiero, cobros de explotación menos pagos de explotación. Flujo neto de caja. Es la suma de todos los cobros menos la suma de todos los pagos relacionados con una determinada inversión, incluyendo el desembolso inicial. Fondo de comercio, valor de diversos activos intangibles como el prestigio, la imagen o la marca cuando la empresa lo adquiere otra empresa. Cuando la empresa lo adquiere a otra empresa. Forfaiting, fuente de financiación que se utiliza sobre todo en operaciones de comercio exterior. Es una fuente de financiación y también una cobertura de riesgo. El vendedor cede al forfaiter la deuda de su cliente a cambio de un precio. Forward, contrato que vincula a las partes para llevar a cabo una operación en el futuro. Es similar al futuro, pero no se negocia en mercados organizados. FRA, el inglés Forward Rate Agreement. Se trata de un forward para cubrir el riesgo de fluctuaciones de tipos de interés. Full costing, sistema que imputa a cada producto no solo los costes directos, sino también los indirectos o no asignables. Para efectuar el reparto de estos se utilizan criterios que siempre son subjetivos. Futuro es un contrato mediante el cual las dos partes se obligan a llevar a cabo una transacción en el futuro en unas condiciones preestablecidas en el contrato. Normalmente los futuros se refieren al tipo de interés, al tipo de cambio de las divisas y a materias primas, petróleo, cobre, etcétera, o a las acciones que cotizan en bolsa y se negocian en mercados organizados. Gastos. Se producen a causa de los esfuerzos que hacen las empresas por conseguir ingresos. Los gastos reducen la riqueza de las empresas. Ejemplos de gastos son los salarios de los empleados o las adquisiciones de materias primas. Gastos de explotación, gastos que se generan con la actividad típica de la empresa. Gastos excepcionales, gastos no relacionados con la actividad típica de la empresa. Ingresos, operaciones que aumentan la riqueza de la empresa. Ingresos de explotación, ingresos que se generan con la actividad típica de la empresa. Ingresos excepcionales, ingresos no relacionados con la actividad típica de la empresa. Interés compuesto. Representa el interés de un capital inicial con un tipo de un capital inicial a un tipo de interés durante un periodo en el cual los intereses que se obtienen al final de cada periodo de inversión no se retiran, sino que se reinvierten o añaden al capital inicial, es decir, se capitalizan. Interés simple. Fórmula que se utiliza para el cálculo de los intereses de los préstamos. Consiste en multiplicar el nominal del préstamo por el tipo de interés y por los días del préstamo. Inmovilizado financiero, activos no corrientes integrados por inversiones financieras a largo plazo, como las inversiones en empresas del grupo, por ejemplo. Inmovilizado intangible, está integrado por activos no corrientes que representan derechos que tiene la empresa en relación con patentes, marcas o similares. Inmovilizado material. Está integrado por activos no corrientes tales como terrenos, edificios, maquinaria, instalaciones, mobiliario, vehículos o computadoras, etcétera. Leasing financiero, contrato mediante el cual la empresa puede hacer uso de un activo no corriente a cambio de unos pagos periódicos normalmente mensuales. Al finalizar el contrato, la empresa normalmente ejerce la opción de compra por lo que pasa a ser titular del bien. Leasing operativo, contrato de arrendamiento mediante el cual la empresa puede hacer uso de un activo no corriente a cambio de unos pagos periódicos, normalmente mensuales. Al finalizar el contrato, la empresa no suele ejercitar la opción de compra. La cuota incluye el mantenimiento del bien. LIFO, del inglés Last In, First Out, último que entra, primero que sale. Se utiliza para valorar existencias. Línea de crédito, contrato con una entidad de crédito que permite a la empresa disponer de un dinero durante un periodo de tiempo determinado. La empresa deberá pagar unos intereses por la parte que utiliza, así como unas comisiones por la parte que no utiliza. También suele cobrar comisiones de apertura. Al finalizar el plazo de la línea de crédito, la empresa debe devolver el dinero o renovar la póliza. Margen bruto, diferencia entre ingresos y consumo de materiales. A veces se minoran otros costes variables, además del consumo de materiales.
En la definición de este término no hay un consenso general, por lo que a veces recibe la denominación de margen de contribución a lo que se indica en esta definición. Margen de contribución. Es el que se obtiene si a las ventas de un producto se le restan los costes directos de dicho producto y los costes de estructura asignables a dicho producto. En otras ocasiones, lo que se resta de las ventas para hallar el margen de contribución es el coste de las ventas. Ese margen de contribución es el que ha de servir para cubrir el resto de los costes de estructura y el beneficio de la empresa. En la definición de este término no hay un consenso general, por, por lo que a veces recibe la denominación de margen bruto a lo que se indica en esta definición. Opción, contrato a través del cual el que compra la opción tiene el derecho a efectuar una compraventa en el futuro a un precio acordado en el momento de firmar el contrato. El comprador de la opción no tiene la obligación de ejercitarla. En cambio, el vendedor de la opción se obliga a realizar la transacción en las condiciones acordadas. Si el comprador decide ejercitar la opción, bueno, el vendedor de la opción se obliga a realizar la transacción en las condiciones acordadas si el comprador decide ejercitar la opción. Se negocian en mercados organizados como la bolsa. Las opciones permiten cubrir riesgos de tipo de interés, de tipo de cambio y de cotización. Pagaré. Documento que contiene la promesa incondicional de una persona, denominada suscriptora, de que pagará a una segunda persona llamada beneficiaria o tenedora una suma determinada de dinero en un determinado plazo de tiempo. Pasivo, deudas de la empresa. Pasivo corriente, deudas con vencimiento a corto plazo. O sea, vencen a un plazo inferior a un año. Pasivo no corriente, deudas con vencimiento a largo plazo. Es decir, que tienen un vencimiento más allá de los 12 meses. Pasivos no corrientes asociados a activos no corrientes disponibles para la venta. Deudas relacionadas con activos no corrientes que la empresa ha decidido poner a la venta. Se trata, por ejemplo, del préstamo hipotecario que financia un inmueble que se haya puesto a la venta. Patrimonio neto. Diferencia entre el total de los activos y el total de los pasivos. Es la parte de la financiación que no se debe a nadie más que a los propios accionistas de la empresa. BAC, véase plazo de recuperación. PER, ratio que divide el precio de una acción por el beneficio por acción de la empresa. Sirve para determinar si una acción está muy cara o barata. Cuanto más alto es el PER, más cara es una acción. Periodificaciones, gastos o ingresos en los que el movimiento de tesorería se produce en un ejercicio anterior o posterior, pueden ser de activo o pasivo. Plan de marketing, documento en el que se incluyen en las políticas comerciales de la empresa, precio, producto, publicidad, promoción, distribución, etcétera, y las ventas previstas. Plan de viabilidad, estudio de la evolución financiera futura de la empresa que permite evaluar si son viables los planes que tiene de cara al futuro. Plan financiero, presupuesto completo de la cuenta de resultados y de la tesorería a largo plazo. Plazo de recuperación, también denominado VAC, es el tiempo que tarda en recuperar su inversión. Póliza de crédito, o es el INECR. Préstamos con el sistema americano. Préstamos en los que las cuotas son variables, ya que la parte de devolución principal es constante y la parte de interés se va reduciendo a medida que el préstamo pendiente va disminuyendo. Préstamos con el sistema francés. Préstamos en los que las cuotas son constantes y los intereses se pagan al final de cada periodo. Presupuesto, documento contable referido a una fecha futura. Prima de riesgo, mayor rentabilidad con la que se intenta compensar aquellas inversiones que ofrecen más riesgo. Productos en curso, productos que están pendientes de alguna fase del proceso productivo para hacer productos acabados. Productos semiterminados, véase productos en curso. Provisiones de circulante, obligaciones en las que no se conoce con seguridad la fecha de pago o el importe. Provisiones son deudas ciertas, pero de las que no se conoce el importe exacto o la fecha exacta de vencimiento. Cuando es altamente probable que la empresa tenga que atenderlas, hay que reflejarlas en el pasivo. Punto de equilibrio también se denomina punto muerto o umbral de rentabilidad. Es aquella cifra de ventas en la que la empresa ni pierde ni gana, es decir, cuando la empresa cubre únicamente todos sus gastos. Punto muerto, véase punto de equilibrio. Quiebra, insolvencia definitiva que comporta la liquidación de la empresa. Normalmente se produce cuando los activos son menores que los pasivos, lo que significa que la empresa tiene un patrimonio neto negativo. Realizable, bienes y derechos a corto plazo que no forman parte ni de las existencias ni del disponible. Rendimiento del activo, beneficio antes de intereses e impuestos dividido por el activo, también se denomina rentabilidad económica.
Rentabilidad del patrimonio neto. Beneficio neto dividido por el patrimonio neto. También se denomina rentabilidad financiera. Rentabilidad económica, veas rentabilidad financiera, veas renting. Arrendamiento simple que generalmente no ofrece dentro del contrato la opción de compra al cliente. A diferencia del arrendamiento financiero, no se trata de una compraventa. Reservas estatutarias, beneficios no repartidos que la empresa, de acuerdo con los estatutos, destina a reservas. Reservas legales, beneficios no repartidos que la empresa por mandato legal destina a reservas. Reservas voluntarias, beneficios no repartidos que la empresa voluntariamente decide destinar a reservas. Resultado del ejercicio. Diferencia entre los ingresos y los gastos. Riesgo de cotización. Daños que se pueden producir si bajan las cotizaciones de inversiones que ha efectuado la empresa. Riesgo de crédito. Daños que se pueden producir si un cliente o deudor no paga lo que debe. Riesgo de tipo de cambio. Riesgo en que incurre la empresa cuando realiza operaciones de comercio exterior y se debe a la fluctuación en el precio de las divisas. Riesgo de tipo de interés. Riesgo asociado a la variabilidad del tipo de interés. Riesgo, posibilidad de tener pérdidas por la ocurrencia o no de determinados eventos. Rotación del activo, ratio que sirve para evaluar la gestión de los activos. Cuanto mayor sea el valor del ratio, mejor. Sección auxiliar, sección que apoya a las secciones más pequeñas. Sección principal, sección que interviene directamente en la elaboración del producto o servicio que produce la empresa. Sección, parte de la empresa que tiene un responsable, unas personas y medios para llevar a cabo su trabajo. Las secciones suelen coincidir con los departamentos de la empresa. Sistema de costes directos, ¿verdad? Directo. Sistema de costes totales. Subvenciones a la explotación, ingresos que proceden de ayudas de la administración para iniciar la realización de determinadas actividades. Por ejemplo, subvenciones para promover exportaciones de la empresa. Suspensión de pagos, proceso judicial al que se acoge una empresa que no puede atender sus obligaciones de pago. Suele tratarse de una situación de falta de liquidez temporal. En la actualidad recibe la denominación de concurso de acreedores. Tasa de actualización, también denominada tasa de descuento, es la tasa por la que se multiplica el valor futuro para calcular el valor actual. Tasa de descuento, tasa de actualización. Tasa interna de rentabilidad, TIR, tasa de rentabilidad de una inversión. Se calcula obteniendo la tasa de actualización que hace que el valor actual neto de una inversión sea igual a cero. Umbral de rentabilidad, véase punto de equilibrio. Unidad de obra, unidad de medida de la actividad de cada sección. Valor actual, conversión a euros de hoy de unos euros futuros. Por lo tanto, el valor actual se obtiene transformando en euros de hoy en un valor futuro. Valor actual neto, VAN. Valor actualizado de todos los cobros menos el valor actualizado de todos los pagos de una inversión. Valor amortizable. Valor de adquisición de un bien menos el valor al final de su vida útil. Valor contable de una empresa. Valor que se obtiene al restar las deudas o pasivo del activo y coincide con el patrimonio neto. Al valor contable de una empresa también se le denomina valor en libros o valor teórico de la empresa. Valor futuro, dinero que hay que cobrar o pagar en una fecha futura. Valor residual, valor de un bien al final de su vida útil. Ventas, ingresos que tiene la empresa al facturar a sus clientes por los bienes o servicios entregados. Vida útil, años de vida de un bien. WAC, del inglés Weighted Average Cost of Capital. Ese coste medio de la financiación. Apéndice B, recursos de contabilidad y finanzas. En este capítulo, libros, páginas web. A continuación, te facilitamos libros y páginas web que te permitirán ampliar tus conocimientos sobre contabilidad y finanzas. Contabilidad financiera o Miñaca.